permiso para grabar la charla. Entonces, desde este momento estamos grabando. Esta charla la dejamos luego disponible en un canal de YouTube que tenemos para que ustedes la puedan revisar nuevamente cuando lo quieran hacer. Y obviamente pues a la doctora Andrea también se la compartiremos para que ella la pueda difundir o compartir con otras personas. Entonces, bienvenida doctora Carol Andrea Sierra Hernández, nuestra egresada y nuestra residente de cirugía plástica. Adelante con la presentación, Andrea. Bueno, no, muchísimas gracias a todos por estar presentes la tarde de hoy. Bueno, entonces, como Víctor les estaba contando, yo soy médica egresada de la Universidad San Martín en el 2019. Actualmente soy residente de segundo año de la especialidad de cirugía plástica, estética y reconstructiva en la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Y bueno, hoy les traigo un tema que es el paciente quemado. Vamos a hablar un poco de la semiología y del tratamiento de estos pacientes. Como les estaba diciendo ahorita el profe, nosotros como cirujanos plásticos no solamente nos encargamos de la parte estética de un paciente, que es como lo que generalmente se ve de un cirujano plástico, sino que también nos encargamos de pacientes quemados, estamos trabajando en unidad de quemados, toda la parte reconstructiva, enfermedades congénitas. Y bueno, es una especialidad muy bonita y con un amplio campo de trabajo. Bueno, a todos como médicos generales, en algún momento nos va a llegar al servicio de urgencias un paciente quemado. Y lo básico es saber qué tipo de quemadura tiene, qué grado tiene, cuánto se quemó y qué tratamiento inicial vamos a hacerle para poder tratarlo de una manera adecuada y saber si debe ser remitido o no. Bueno. Entonces, para comenzar, una breve introducción sobre los pacientes quemados a nivel mundial. Es un problema de salud pública. Según la OMS, en el mundo se ocasionan más de 300.000 muertes y es la tercera causa de muerte accidental. Ocurren principalmente en países de mediano y bajo ingreso. Los pacientes quemados generan un gran costo para la salud pública porque son pacientes que generalmente tienen unas hospitalizaciones muy prolongadas, además tienen incapacidades laborales porque generalmente estas quemaduras ocurren en el ámbito laboral, pero también se pueden ver algunas en el hogar y los niños son la población más vulnerable ante padecer una quemadura. Y últimamente nos hemos dado cuenta que los pacientes con más quemaduras han sido entre los 10 y los 19 años. Entonces vemos que son pacientes relativamente muy jóvenes. Ya acercándonos más un poco a nuestro país, en Colombia los pacientes quemados hacen parte de las llamadas enfermedades catastróficas por su alta complejidad y costo que requiere su tratamiento. Y en Colombia la tasa de mortalidad por quemaduras es de 1,28 por 100.000 habitantes. Es un país donde las personas y la gente sí se quema bastante. Y un estudio que duró 10 años, entre el 2000 y el 2009, se identificaron 5.448 muertes por las quemaduras y la causa principal fue la quemadura por la electricidad, seguido por fuego y después por rayos. Y de estas muertes, el 22,1% fueron niños menores de 15 años de edad con un promedio de 3 años. Entonces, esto nos llama demasiado la atención porque en Colombia los que se están quemando son los jóvenes y los niños y hay que tener, pues hay que prender las alarmas nosotros y en un servicio de urgencias saberlos tratar para evitar así la mortalidad de estos pacientes. Bueno, entonces para comenzar, ¿qué es una quemadura? La definición de quemadura tiene unas palabras claras que debemos saber identificar. Entonces, esta es una lesión traumática
¿cierto? Y esta lesión traumática va a conducir a una necrosis ística, que es la muerte de la piel. Y esta quemadura puede ser de variable extensión. Tenemos también la glándula, el folículo piloso, glándula sudorípara, tenemos el músculo erector del pelo, tenemos múltiples venas, arterias, fibras nerviosas, y todo este conjunto que forma la piel es la que va a ser destruida cuando un paciente tiene una quemadura. Entonces, epidermis, que es la capa superficial, se va a dividir en 5 subcapas. La capa basal, que es la de abajo, que es la que reposa sobre la dermis, esta está conformada por queratinocitos, melanocitos, células de Merkel, que son mecanorreceptores. Después continuamos con la capa espinosa. Esta, la capa espinosa tiene las células de Langerhans, que son muy importantes, puesto que estas son las presentadoras de antígenos. También tenemos la capa granulosa, el estrato lúcido. El estrato lúcido solo lo vamos a encontrar en zonas de piel gruesa, que serían las palmas y las plantas. Y por último, tenemos la capa córnea, donde están las células altamente queratinizadas y no tienen núcleo. Bueno, ya avanzando un poco más, debajo de la epidermis tenemos la dermis y esta se va a dividir en dos, en la dermis papilar y la dermis reticular. ¿Por qué son importantes? Porque si la quemadura me llega a dermis papilar es un grado, pero si llega hasta dermis reticular es otro grado. Y como en un servicio de urgencias vamos a saber si llegó a la papilar o a la capa reticular. Entonces hay un signo muy importante que se llama el signo del pelo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Llega el paciente quemado, tiene su quemadura y vamos a ver algún folículo piloso, algún vellito que tenga y vamos a intentar alarlo. Si este folículo piloso, si este pelito sale con facilidad, quiere decir que llegó a la capa reticular, puesto que en la capa reticular es donde está la implantación de ese cabello. Pero si nosotros al alar ese cabello, ese pelito, no sale, quiere decir que solamente llegó hasta la papilar y no fue tan profunda. Entonces esto hay que hacerlo porque según la profundidad de la quemadura varía totalmente el tratamiento. Bueno, y ya la última capita, la más profunda, es la hipodermis, que está constituida netamente por tejido adiposo y nos sirve para amortiguar, le da flexibilidad a la piel, aislamiento térmico y por medio de la hipodermis es que se nutre todo el resto de la piel. Bueno, la piel, aunque nosotros la vemos muy simple, tiene demasiadas funciones. Entre ellas está termorregular, regula el pH por medio de la sudoración también. La piel genera cicatrización. No, con la piel también nos identificamos por medio de las huellas dactilares. La piel es el órgano más grande neurosensorial por medio del tacto, de barrera, fotoprotección contra los rayos ultravioleta del sol. También es una protección mecánica, produce melanina, genera lubricación, importantísimo inmunológico, tiene una función inmunológica y metabólica también por todas las secreciones que genera. Bueno, entonces, las quemaduras las vamos a clasificar en tres grandes grupos que van a ser según la etiología, según la profundidad y la extensión de la quemadura. Entonces, según la etiología, uno se puede quemar por agentes físicos, por agentes químicos o por agentes biológicos que ya los vamos a definir. Entonces, ¿cuáles son los agentes físicos según la etiología de la quemadura? Nosotros pensamos que uno se quema solamente con el calor, pero no, hay demasiadas formas de generar una quemadura. Entonces, de forma térmica puede ser calor o frío. Hay muchos pacientes que generalmente son diabéticos o tienen algún problema en la sensibilidad, se aporrean, tienen algún golpe, se ponen hielo sobre la lesión, no sienten que este hielo los está quemando, se lo dejan 2, 3 horas y resulta que después llegan al servicio de urgencia porque se quemaron con frío. Entonces, estos pacientes hay que tenerles mucho cuidado porque sí generó una quemadura y hay que tratarlos como si fuese una quemadura también por llama. Otro agente físico
Los eléctricos son los más peligrosos, los que generan muerte mucho más rápida y también inmediata en el caso de los rayos, los atmosféricos. Los pacientes generalmente que sufren quemaduras por rayos mueren en el sitio pues del accidente. También tenemos quemaduras irradiantes, como las que genera el sol. Todos hemos tenido una quemadura por sol, los rayos ultravioleta, vamos a la playa, piscina, salimos a trotar, no nos aplicamos protector solar y tenemos una quemadura irradiante. También los rayos X y las explosiones atómicas en caso de guerras. Y también tenemos las quemaduras por fricción. Pacientes van en una motocicleta, se caen o van corriendo, se caen contra el pavimento, generan fricción a la piel y eso se considera una quemadura. En cuanto a agentes químicos, tenemos corrosivos, que son los ácidos o los álcalis. Lastimosamente, todos hemos escuchado sobre quemaduras por ácidos, generalmente mujeres que les tiran encima ácido, las queman, las deforman el rostro, la piel, el cuerpo completo con ácidos o álcalis. También hay medicamentos que generan quemaduras. Chicos, cuidado cuando estemos en un servicio de urgencias, lo que es glucosa hipertónica, hidróxido de potasio, el tiopental, se pone intravenoso y si se llega a extravasar va a generar también quemadura. Y también tenemos agentes especiales que son los que usan o usaron ya en las guerras, que fueron el gas mostaza, el napalm y el fósforo blanco. En cuanto a agentes biológicos, origen animal, medusa, que es la llamada aguamala, estamos en la playa, el paciente lo pica, lo quema una aguamala y eso se considera una quemadura y como tal hay que tratarla en un servicio de urgencias, mirarle la profundidad, la extensión y hacerle su debido tratamiento. Y también de origen vegetal, ciertos árboles, ciertas resinas de árboles van a generar quemaduras. Bueno, entonces ya acá entramos con un tema más importante, la profundidad. ¿Cómo como médicos vamos a identificar la profundidad de una quemadura? Entonces la vamos a dividir en 4 grados. Primer grado o epidérmica, segundo grado superficial o dérmica A, segundo grado profundo o dérmica AB y ya por último el tercer grado que ya llega hasta la hipodermis que compromete todas las capas de la piel que sería la hipodérmica B. Entonces, quemadura epidérmica. Nos llega un paciente al servicio de urgencias con la piel eritematosa roja. No tiene flictenas, que son las llamadas ampollas. La piel la vamos a encontrar seca, caliente, no va a tener exudado y el paciente va a llegar con dolor. La piel va a estar hipersensible y puede tener sensación de prurito también. Estas quemaduras curan en menos de una semana, no dejan cicatriz ni complicaciones, curan espontáneamente. Acá tenemos algunos ejemplos. En la imagen superior, típica quemadura, estamos en la cocina, nos quemamos con una olla caliente, quemadura epidérmica. En la parte inferior, una quemadura por el sol, también se considera epidérmica. Ya casi yendo con las dérmicas A o segundo grado superficial, ¿cómo nos va a llegar el paciente? Nos va a llegar con flictenas, con ampollas y ya el color va a ser rojo intenso o rosado. Y a diferencia de la epidérmica, esta va a ser muy exudativa. Y la tracción del pelo, lo que les expliqué ahora, va a ser negativa, de segundo grado superficial, tracción de pelo negativa, igual que la anterior va a ser hiperestésica, o sea, va a doler, y esta va a curar en 7 a 14 días y puede dejar discromías. Discromías son cambios en el color de la piel, pero pueden ser temporales. Al cabo de 1 o 2 meses, esta discromía suele desaparecer. Entonces, acá algunos ejemplos. Quemaduras segundo grado superficial, las vemos rojas, pues un rojo muy brillante con la flictena, que es la ampolla, y muy exudativas. Miren la imagen de la manito abajo inferior, exudativa totalmente, quemadura segundo grado superficial. Ahora vamos, segundo grado profundo, que sería la dérmica AB. Entonces, en estas, como la anterior,
vamos a tener flictena, pero la gran diferencia es que miren que el fondo no lo vamos a ver rojo, sino que lo vamos a ver blanco. Es un rojo muy pálido. También es exudativa y el signo de la atracción del pelo va a ser positivo. Entonces acá ya nos comprometió la dermis papilar y la reticular. Los pacientes van a llegar con dolor y lo importante de esta es que el paciente o puede curarse y no siempre va a dejar secuelas, porque esa ya es más profunda, va a dejar secuelas y el paciente puede curarse sin o con tratamiento quirúrgico. Entonces, esas son las que más debemos tener cuidado para saberlas tratar y saber si se va a curar sola o si va a requerir tratamiento quirúrgico como un autoinjerto cutáneo. Algunos ejemplos. Miren la mano de la imagen superior. Vemos que el centro está pálido, alrededor está un rojo más intenso. Entonces, este paciente se quemó en el centro, una quemadura segundo grado profundo y alrededor segundo grado superficial. La mano de abajo, sí, toda completamente segundo grado profundo. Podemos ver ya el primer y segundo dedo que están blancos totalmente y el dorso de la mano. Este fue un caso de un paciente que nos llegó al servicio de urgencias de quemados, un paciente que se intentó suicidar, se aplicó gasolina en la parte de la espalda, se prendió fuego, otro agente pues que estaba ahí cerca lo logró apagar, llegó al servicio de urgencias y toda la espalda, así como la ven, toda está en segundo grado profundo, no alcanzó a hacer una hipodérmica, pero miren la complejidad de esto y debemos atenderlo adecuadamente en un servicio de urgencias para saber qué le vamos a hacer y cómo lo vamos a llevar a una recuperación. Y esta, que es la que todos le tememos, que esperamos que no pase, que es una quemadura hipodérmica o B, que es la que ya compromete todas las capas de la piel. ¿Cómo nos va a llegar el paciente? Nos va a llegar con una escara o puede ser blanca, marrón oscura o negra ya necrótica totalmente. A diferencia de todos los anteriores, estos pacientes no van a sentir dolor, van a estar sin sensibilidad y la gran mayoría va a requerir tratamiento quirúrgico y son las que nos van a dejar secuelas importantes, queloides, discromías, amputaciones, retracciones de la piel que los pacientes no van a poder mover sus extremidades, sus articulaciones y esas son las más difíciles de todas. Acá vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, la mano de la derecha, paciente que nos llegó que manipulando líquidos calientes, le cayó en su mano, ya los dedos están totalmente quemados, quemadura hipodérmica, de hecho hay algunas falanges ya necróticas del todo. La otra imagen también un paciente quemadura grado 3, una quemadura profunda, hipodérmica. Miren que hay algunas zonas acartonadas que se ven blancas, otras se ven ya negras, necróticas, paciente que hay que correrle de inmediato. Bueno, y ya algo importante de la quemadura. Cuando vamos a ver una quemadura, van a ver unas zonas que son las zonas de Jackson. Estas zonas de Jackson son tres. La zona central, que es la zona de coagulación, que es donde sufrió el daño directo y hay una destrucción celular irreversible. Ya en esa zona no se puede hacer nada, la piel se murió y ya está necrótica totalmente. La zona de alrededor se llama zona de éstasis, que es donde los médicos entramos a jugar, porque esta es la zona que se puede salvar o se puede morir y generar una zona de coagulación. Y gracias a la hidratación que le vamos a poner en urgencias, evitar infecciones y todo esto, es que vamos a lograr que se salve esta zona de éstasis. Entonces, la zona de éstasis es donde más énfasis vamos a hacer. Y por último, alrededor tenemos la zona de hiperemia, y esta zona de hiperemia sí es piel que está relativamente viva y que va a recuperarse sin ningún problema. Bueno, entonces, ¿cómo va a evolucionar una quemadura? Entonces, ya sabemos que las dérmicas A curan espontáneamente y las B, que son las hipodérmicas, van a requerir un injerto. Pero, ¿qué pasa con las de segundo grado profundo, que son las dérmicas AB? Si uno como médico les hace un buen tratamiento, una buena hidratación, curaciones, evitamos infección, vamos a generar una quemadura AB tipo A que se cura espontáneamente y no vamos a tener
que llevarlo a un quirófano, que hacerle injertos o colgajos, sino que es un paciente que va a tener la funcionalidad de esa zona quemada. O por el contrario, no lo hidratamos, lo dejamos en el servicio de urgencias pensando que es una quemadura superficial, que no tenemos que hacerle ponerle líquidos ni hacerle ningún tratamiento, se nos va a generar una quemadura ABV y ya en un futuro va a requerir tratamiento quirúrgico, injertos de piel. Bueno, ¿cómo vamos a clasificar la quemadura según la extensión? Entonces, tenemos tres reglas. Las tres las podemos usar. Una de ellas es la regla de los 9, que esta regla pues la utilizábamos antes. Es muy fácil. Vamos a dividir el cuerpo en porcentajes de 9%. Entonces, cabeza 9%, tórax 9, abdomen 9 y las extremidades 9%. Entonces, ya miramos el paciente dónde se quemó y según la zona donde esté, vamos a contabilizar qué porcentaje tiene. También tenemos la regla de los 3 o de Chris Brown. Esta regla es la que más utilizamos en el servicio de quemados porque es mucho más específica. Y en lugar de darle porcentajes de 9%, lo vamos a llevar a 3. Entonces es mucho más minuciosa. Ahí ven en la imagen, a clasificar las extremidades en 1.5, por ejemplo, la parte del húmero 1.5 anterior o posterior, la parte del antebrazo 1.5, manos dorso 1.5, palmas 1.5 y bueno, y ahí pueden evidenciar cómo se va a clasificar cada zona del cuerpo y vamos a darle un porcentaje. Entonces, por ejemplo, un paciente se quema toda la parte anterior del tórax y del abdomen, sumamos 4.5, 4.5 y abdomen otros 9, entonces sería 18 todo tórax y abdomen. Entonces ya con esto vamos sumando cuánto se quemó el paciente. Y por último tenemos la regla de la palma de la mano. Esta no se va a utilizar, solamente se utiliza en tiempos de guerra o cuando hay grandes accidentes y muchos lesionados, donde tenemos que hacer un triaje inmediato y ver qué paciente está grave y cuál no. Entonces se hace con la palma de la mano del paciente, desde la muñeca hasta la punta del dedo medio, y eso va a corresponder a un 1% de quemadura. Entonces es algo muy práctico que vamos a tener para poder cuantificar más o menos cuánto se quemó un paciente. Bueno, y tenemos estos criterios de gravedad de quemadura según la Asociación Americana de Quemados y los vamos a clasificar en una quemadura menor, una quemadura moderada o una quemadura mayor. Entonces, menor si es menos del 15% de extensión de segundo grado. O ya quemadura moderada si es del 15 al 25 y quemadura mayor si es más del 25% de la superficie corporal quemada. Pero acá, ojo, una quemadura mayor no es solamente la que tiene más de un 25% de segundo grado o de 10% de tercer grado, sino pacientes que tengan involucradas zonas especiales, manos, lesiones inhalatorias, quemaduras eléctricas, quemaduras asociadas a traumatismo, súper importante, pacientes que están en la calle, están arreglando un cable eléctrico, subieron la escalera, llegaron a organizar la caja eléctrica, los cables, se electrocutaron, pero este voltaje los tiró hacia atrás, se cayeron de la escalera y no solamente sufrieron la quemadura, sino también un traumatismo asociado. Todos estos pacientes son considerados una quemadura mayor. Bueno, entonces nos llega paciente, ya sabemos cómo se hace la extensión, la profundidad, llega al servicio de urgencias, ¿cómo lo vamos a tratar? Entonces, si es una lesión térmica, en el lugar del accidente ustedes presenciaron la quemadura, o fue un familiar, están en la casa y presenciaron la quemadura. Si es una lesión térmica, lo más importante es bajar la temperatura de la piel. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Con agua. Durante 10 minutos no vamos a aplicar hielo, sino agua. Y vamos a retirar toda la ropa quemada y las joyas que tenga el paciente. ¿Por qué las joyas? Porque el miembro, la piel, tiende a edematizarse y si nosotros no les quitamos los anillos, los relojes, después va a ser una necrosis en esa área por el anillo o el reloj que tenga y no se lo quitamos. También
Si es una lesión química, el paciente se le derramó un químico encima. De hecho, nos llegó un paciente que estaba arreglando un aire acondicionado, lo estaba limpiando con un ácido, se le resbaló el ácido encima, le cayó sobre toda la pierna, tenía el blue jean puesto, no tenía ninguna fuente de agua cercana y estuvo más de 1 hora con el químico en la piel y sobre el blue jean, y cuando llegó ya a urgencias ya tenía una quemadura profunda, o sea, nadie le dio agua, no supo que tenía que aplicarse agua, y lo que debemos hacer es agua profusa intentando eliminar por arrastre el agente. Quemaduras eléctricas. ¿Qué vamos a hacer? Estamos en el sitio del accidente. Lo más importante, separar el paciente de inmediato del contacto eléctrico. Y si no lo podemos separar, intentar desconectar el suministro eléctrico. Y vamos a hacer un análisis que vamos a necesitar. ¿Dónde se quemó? ¿A qué hora se quemó? ¿Qué mecanismo le produjo la quemadura? Si tiene traumas asociados, si hay tóxicos implicados, posibilidad de intoxicación importante. Un paciente, se prendió la casa, estaba dentro de la casa, hubo mucho humo, el paciente inhaló este humo, sabemos que este humo es monóxido de carbono, entonces el paciente puede estar intoxicado también, entonces tenemos que saber el contexto, cómo fue la quemadura para poder hacer una buena anamnesis y un análisis de este paciente. Entonces, como todo trauma, al paciente le vamos a hacer el ABCD. Pero ¿cómo lo vamos a hacer en un paciente quemado? Entonces, vía aérea es la principal causa de muerte en la primera hora, el manejo es prioritario y vamos a evidenciar si el paciente tiene compromiso respiratorio. El paciente llega inconsciente, no nos habla, pero ¿cómo nosotros nos podemos dar cuenta? ¿Cómo tiene las facies del paciente? Si tiene hollín en la boca, en la nariz, si el paciente tiene esputo carbonáceo, que tose y saca como si fuese literalmente carbón por la boca. Este paciente se quemó la vía respiratoria. Hay que de inmediato administrarle oxígeno. Y también le tenemos que abrir la boca y mirar toda la boca por dentro si de pronto se está edematizando, porque estos pacientes no nos damos cuenta, vemos, bueno, se quemó el cuello, no le revisamos la cavidad oral y resulta que inhaló humo caliente, se quemó la boca, todo la vía aérea superior y se está hematizando y después nos hace un paro cardiorrespiratorio y nosotros, pero ¿por qué si solo se quemó el cuello? Entonces estos pacientes intubarlos de inmediato. La B, en la respiración. Entonces, hay que ver el nivel de conciencia, si el paciente inhaló humo, qué toxinas podría haber inhalado y si pueden interferir estas con la ventilación y la oxigenación del paciente. Pacientes con quemaduras circunferenciales en tórax o abdomen, esto les va a generar una dificultad para inspirar y va a tener poca distensibilidad de la pared torácica. ¿Y cómo lo vamos a monitorizar? Con la pulsoximetría o si estamos en un mayor nivel con la capnometría. La C de la circulación, el paciente nos llega, de inmediato canalizarlo, mirar si de pronto está con taquicardia, si está hipoperfundido, está hipotenso, y desde el momento que les llegue el paciente, lo canalizan y le van a iniciar líquidos a 500 cc por hora. Lo más importante es hidratar a estos pacientes porque se nos mueren por deshidratación. Entonces, no le hemos calculado un líquido, ¿cierto? Pero llega, lo canalizan y pónganle los líquidos a 500 cc hora y más adelante le vamos a calcular los líquidos. Y seguimos la D, déficit neurológico, puede ser por hipoxia, porque está hipotenso, hipoglicémico, porque tuvo un trauma cráneoencefálico concomitante o está intoxicado con monóxido de carbono. Y la E, la exposición, entonces vamos a quitarle toda la ropa al paciente, todas las joyas que tenga y vamos a ver las quemaduras, si de pronto tenía algunas escondidas que no habíamos visto, vamos a lavarlas y aquí es donde vamos a determinar la profundidad y la extensión de las mismas. Bueno, entonces en una evaluación secundaria, cuando ya le lavamos la serie aérea, entonces ahí sí, vamos a pesar al paciente y ahí sí, calcularle los líquidos. Entonces, ¿cómo vamos a calcular los líquidos al paciente? Pues nosotros vamos a hidratar al paciente cuando es un gran quemado y un gran quemado es aquel paciente que tiene más de 20% de superficie corporal quemada.
¿Con qué lo vamos a hidratar? Es con lactato de Ringer. Históricamente, muchos han escuchado que se utiliza la fórmula de Parkland, que es la que siempre en Colombia se había estado utilizando, que es 4 cc de lactato de Ringer por kilogramo de peso del paciente por superficie corporal quemada. Y lo que nos dé es lo que vamos a poner en 24 horas. Entonces, este cálculo me dio, por ejemplo, 10.000 cc. Entonces, ¿cómo lo pongo? La mitad, que serían 5.000 cc en las primeras 8 horas y la segunda mitad, los otros 5.000 para las 16 horas restantes. Entonces, así lo hacíamos antes con la fórmula de Parkland. Pero durante las últimas 2 décadas, múltiples estudios han informado sobre la sobrecarga de fluidos. ¿Qué pasa? Que esta fórmula de Parkland, en vez de estarnos ayudando, nos estaba sobrehidratando al paciente y cuando uno sobrehidrata a un paciente quemado, la quemadura profundiza por el edema. Entonces, si teníamos una quemadura de segundo grado profundo, puede profundizar aún más y llegar a una quemadura hipodérmica. Entonces, la Asociación Americana de Quemados publicó una fórmula de consenso y con esta fórmula de consenso ya es con la que nos vamos a guiar para evitar un edema del paciente. ¿Y cómo nos vamos a guiar? Con fácil, parámetros fisiológicos, cómo tiene el paciente, la frecuencia cardíaca, la presión arterial y lo más importante, la diuresis. O sea que todo paciente va con sonda vesical. ¿Cuánto es la diuresis? Para adultos, 0.5 cc por kilo por hora. Entonces, vamos a hidratar al paciente, le ponemos su sonda vesical y vamos a ver cuánto está orinando este paciente por hora. Si está orinando 0.5, quiere decir que le estamos haciendo una hidratación perfecta. Pero si el paciente está orinando más, ¿qué quiere decir? Le estamos poniendo una sobrecarga de hídrica. Pero si está orinando menos de 0.5, quiere decir que nos estamos quedando cortos y que a este paciente hay que ponerle más líquidos. Entonces, esa es la fórmula de consenso. Es fácil. ¿Cómo la vamos a dividir? El paciente se quemó por llama y es un adulto mayor de 14 años, le vamos a poner 12 cc por kilo por superficie corporal quemada. Miren que es la mitad de lo que usábamos en Parkland. Entonces, este paciente no lo vamos a sobrecargar de líquidos. Si es menor de 14 años, le subimos a 13 cc y si es un bebé, también le vamos a poner 13 cc. Pero miren, si es un quemado eléctrico, les llegó el paciente que estaba arreglando una caja eléctrica, cables eléctricos, se quemó por alta tensión, a todos, sin importar la edad, le vamos a poner los 4 cc de la fórmula de Parkland, son los únicos que les vamos a poner los 4 cc por kilo por superficie corporal quemada. Bueno, entonces ya sabemos cómo determinar la profundidad, qué tipo de quemadura tuvo el paciente, cómo le calculamos la extensión, cómo le ponemos los líquidos, ya eso es lo básico que tenemos que saber en un servicio de urgencias para hacer un tratamiento adecuado de un paciente quemado. Pero esto me pareció importante, que es un síndrome compartimental. De pronto llega un paciente quemado solamente, como la imagen, la mano, vemos que no es más de un 20% de superficie corporal quemada, pero nos vamos a aprender la regla de los 5P. Si este paciente en la extremidad tiene pulso ausente, tiene dolor, tiene parestesia, o sea, hormigueo, tiene palidez del miembro, de la extremidad y parálisis, no la puede mover, el paciente está haciendo un síndrome compartimental en esa parte del cuerpo y es una condición de inmediata remisión a un mayor nivel para que lo vean los especialistas, porque este paciente hay que ingresarlo a quirófano de inmediato. Entonces, les llega un paciente con estas características, ya saben que lo deben remitir de forma prioritaria para evitar una posible amputación y pérdida del miembro de este paciente. Bueno. Entonces, les traje esta frase, lo que importa verdaderamente en la vida no son los objetivos que nos marcamos, sino los caminos que seguimos para lograrlos. Muchísimas gracias a todos. Listo, Andrea. Eh, bueno, primero, darte las gracias otra vez, ¿cierto? Cuando hicimos la presentación,
te agradecemos pues por haber aceptado la invitación. Como egresada querías hacerlo y eso nos alegra mucho. Y muchas veces no los tenemos a todos en el radar, pero afortunadamente hoy en día con el tema de las redes sociales, los contactos, los correos, bueno, podemos mantener como ese vínculo con nuestros egresados. La presentación muy clara. Yo, en principio, veo que aquí hay muchas personas que son de otras instituciones. Entonces, voy a darles la posibilidad a todos de que por favor abran sus micrófonos, levanten la mano y hagan las preguntas que tengan que hacer. Y ojalá cuando hagan la pregunta y se presenten, que nos digan de qué institución, si es de otra sede de la San Martín, y nos cuenten de dónde nos acompañan. Por aquí, Andrea, no sé si estás observando, si estás viendo en el chat, te están felicitando, te están dando las gracias. Por aquí están pidiendo hasta las diapositivas. Recuerden que esta charla va a quedar grabada y la vamos a colgar en el canal de YouTube, ¿cierto? Después les mando el link. Ahorita, cuando terminemos, yo ya convierto la grabación a MP4 y comparto el link con todos. Por aquí te dicen, felicitaciones, doctora Andrea, super clara la exposición. Bueno, vamos a empezar entonces con las preguntas. Andrea, por aquí hay una mano levantada. Lady Yurani, ella es estudiante de nuestra sede, entonces adelante, Lady, puedes hacer la pregunta directamente. Hola, muy buenas tardes. Doctora, muchas gracias por la presentación. Estuvo súper buena. Yo te quería preguntar algo con respecto al síndrome compartimental. ¿Cuál es el tiempo de remisión? Debo realizar una, pues no sé, no me queda claro si está comprometida en la extremidad y si la remisión puede dar espera o tiene que ser una remisión primaria. Bueno, si el paciente está cursando con un síndrome compartimental, la remisión es primaria. ¿Por qué? Porque estamos teniendo en riesgo la extremidad del paciente. Esto no nos va a llevar que yo trabajé en un primer nivel, yo fui médica de urgencias de primer nivel durante 3 años y yo sé que el proceso de remisión es demasiado demorado y más si lo vas a remitir a un servicio de quemados o de cirugía plástica. A mí me dan respuesta de cirugía plástica a los 3, 4 días después de yo tener un paciente ahí en el servicio de quemados. Entonces, este paciente con síndrome compartimental lo llevas en un traslado primario. ¿Por qué? Porque ese paciente, si tú lo dejas esperando 3, 4 días que te salga una remisión a cirugía plástica, el paciente va a llegar sin la extremidad para una amputación ya por ortopedia. Perfecto, muchas Listo, gracias, doctora, Andrea, muchas por la gracias. respuesta. Yurani, eso contesta la pregunta. ¿Cómo, profe? Eso contesta la pregunta. Sí, sí, doctora, muchas gracias. Dale, con Eh, muchísimo gusto. Diego Fernando, Hola, buenas tardes, doctora. Buenas tardes, excelente presentación de todo mi interés, especialización que me gusta. Mi pregunta es acerca de lo que Diego, manejamos. qué pena te interrumpo, Diego. ¿De dónde nos acompaña? Bueno, yo soy estudiante de la San Martín C de Sabaneta, estoy en noveno semestre. Ujú. Listo, entonces en los primeros niveles es muy común que utilicemos todo esto, lo que se llama sulfaplata, furacil, fitoestimulín y todo eso. Mi Sí. pregunta es acerca de qué recomendaciones das y si en todo el tipo de quemaduras usamos esto o qué sugerencias pues nos compartes para hacer pues como el manejo inicial en el primer nivel. Listo, mira, hay quemaduras que vamos a tratar en un primer nivel que no siempre vamos a tener que remitir. Un paciente se quemó el antebrazo, es una quemadura pequeña, no es profundo. ¿Cómo le vamos a tratar? Lo más importante, hacerle la curación al paciente. ¿Cómo le vamos a curar? Llega el paciente quemado, de inmediato le vamos a irrigar con solución salina o con agua estéril, lo vamos a lavar, no va a ser suavecito, es un lavado profuso el que tú le vas a hacer en el servicio de urgencias. Vamos a quitarle todos los detritos que tenga o las células muertas, la piel muerta, vamos a quitarla. Lo vas a cubrir con sulfadiazina de plata. Nosotros utilizamos la sulfadiazina de plata en los primeros niveles y es lo que mejor va a ayudar a cicatrizar inicialmente una quemadura. Y siempre la vamos a ocluir, se llama una cura oclusiva. Entonces, lavamos,
quitamos toda la piel muerta. Si el paciente llega con ampollas, vamos a quitarle toda esa ampolla, toda esa piel superficial y lo vamos a dejar sin nada. Le aplicamos la sulfadiacina de plata, lo tapamos con una gasita, lo vendamos y vamos a hacerle curación cada 24 horas o día de por medio, según como tú veas la quemadura, y que no comprometa articulaciones, porque si la quemadura va a comprometer articulaciones, le debes hacer una remisión, porque generalmente van a quedar con bridas y con limitación funcional si no se hace una adecuada curación o tratamiento quirúrgico si lo requiere. Ya más adelante, si el paciente ha evolucionado satisfactoriamente, ya podemos cambiar la sulfadiacina de plata por la nitrofurazona, que la nitrofurazona nos va a ayudar a epitelizar más rápido. Entonces, después de una semana, 10 días de utilizar sulfadiacina de plata, le vamos a aplicar la nitrofurazona y ya va a epitelizar, y ya cuando esté en proceso de cicatrización, pues ya le mandamos las cremitas para cicatrizar al paciente, pero ese sería como el conducto regular para tú tratarlo en urgencias. Excelente, muchas gracias. Otra preguntita. En los Dime. accidentes de tránsito, sabemos pues que estas quemaduras que se hacen con el pavimento las dejan como una desfacelación o simplemente pues como una herida abrasiva, ¿cierto? Sí. En cuanto a la curación, sabemos que estos pacientes llegan muy alérgicos, que es un poco intolerable pues como a la hora de hacer la limpieza, la curación. ¿Qué recomendaciones nos das? Pues uno le dice a los pacientes que se deben dejar de limpiar bien la herida, como desbridar, por así decirlo, que se debe hacer eso. ¿Qué Claro. recomendaciones nos das? Pues como algún analgésico antes de o qué. Bueno, mira, si es una quemadura pequeña, o sea, se cayó de la moto, se raspó el tobillo, no hay necesidad de darle una sedación por una zona pequeña. Pero si es una zona grande, el paciente se raspó todo el tórax, toda la espalda, parte de los glúteos, la pierna, a este paciente hay que sedarlo. Tú lo sedas en el servicio de urgencias, generalmente tenemos midazolam o propofol, le vas a hacer una sedación leve, como cuando hacemos allá en urgencias cuando hay luxaciones de hombro, que los sedamos al paciente para poderle reducir la luxación, lo mismo vamos a hacer para hacerle toda la limpieza y el debridamiento de la quemadura o de la escoriación, si fue el caso, pero siempre y cuando lo requiera y sea grande. Pero si no, tú le pones al paciente su analgésico, puede ser su tramadol, y le dices, respire profundo y vamos a limpiarla porque el paciente no se puede quedar sin la curación. Entonces ya tú juegas con eso, si el paciente pues es niño y eso, ya tú miras si lo puedes sedar para que no le duela tanto. Bueno, estamos hablando de un niño, pero si es un adulto con una quemadura o una escoriación pequeña, no hay necesidad de sedarlo. Tú le pones su analgésico y le haces la curación sin ningún problema. Listo, muchas gracias. Andrea, Vale. aprovecho y le sumo ahí porque me están preguntando acá. Lo que pasa es que la persona que hace la pregunta no puede intervenir directamente porque está laborando en este momento, pero me están preguntando sobre el traslado de pacientes, sobre todo por el personal de atención prehospitalaria, porque muchas veces las quemaduras que ocurren en los hogares o en el lugar de trabajo, entonces el personal de atención prehospitalaria preguntan sobre qué recomendaciones darías entonces para el traslado, y incluyeron ahí la pregunta de Diego: si fueran niños, por ejemplo, ¿cómo se manejaría el dolor durante el traslado? Que, digamos, por lo que le entiendo aquí es que no intervenga de alguna forma la analgesia con los procedimientos que habría que hacer después. Bueno, por APH. Por APH fue la pregunta, Víctor, que no te entendí bien. Sí, sí, están preguntando es sobre el personal de atención prehospitalaria, qué recomendaciones les das para el traslado de pacientes quemados, teniendo en cuenta que ellos son los que recogen al paciente, por ejemplo, en la casa o en el lugar de trabajo donde ocurre el accidente, la quemadura, que si hay alguna recomendación específica para esos traslados. Bueno, lo importante del traslado de un paciente quemado es taparlo. No van a llegar con un paciente descubierto, con la quemadura descubierta, no. Tienen que cubrir la quemadura. Entonces ustedes llegan al sitio del accidente, ven al paciente quemado, lo primero que van a hacer, irrigarlo con agua, porque como les dije en la exposición, lo más importante es bajar la temperatura de esa piel caliente que se quemó
ustedes tienen solución salina o pues en la ambulancia, entonces le van a irrigar completamente la quemadura, vamos a bajarle la temperatura y de inmediato la van a cubrir. Le pones sus gasas, la inmovilizas con vendaje, la cubres y así lo vas a llevar al centro de remisión. Que lo que uno espera es nunca llegar con un paciente a un servicio de cirugía plástica o de quemados con la quemadura expuesta. Nunca lleguen con un paciente con quemadura expuesta, o si están en el servicio de urgencias y lo van a remitir, siempre remítanlo con la quemadura ya con su curación y cubierta. Perfecto. Sí. La persona que hace la pregunta no te puede contestar porque, como te digo, en este momento se encuentra en un servicio de urgencias. Pero bueno, yo creo que fue clara la respuesta. No sé si haya más preguntas del público. Aquí en el chat yo no veo más. Ah, bueno, por aquí levantaron una mano. Víctor, adelante, abre tu. Víctor es un interno, ya terminando internado menor, futuro interno mayor del programa de medicina de la sede de Sabaneta. Víctor, adelante, abre el micrófono. Hola doctora, ¿ahí me escuchan? Sí, señor, fuerte y claro. Listo, doc, muchas gracias por la charla. A mí me queda una preguntita. Cuando estamos manejando, por ejemplo, las quemaduras en un primer nivel, tiene que ser, o sea, el tratamiento, pues como con las curaciones y todo, tiene que ser intrahospitalario, pues hospitalizar al paciente, o se le puede dar el chance de que vaya cada 24, 72 horas a hacerse la curación al hospital. Bueno, importante, el paciente se quemó, no lo vas a remitir, pero le vas a hacer las curaciones. La curación sí debe ser obviamente en el hospital, pero tú le puedes dar de alta y decirle al paciente, venga cada 24 horas, le das las órdenes para que vaya, tus compañeros ya van a saber que es el paciente quemado, que va a ir cada 24 horas, las enfermeras. Lo importante es evitar la infección porque no sabemos el paciente en la casa o en su ámbito domiciliario cómo se va a comportar. Hay pacientes desobedientes, están quemados y llega el perrito, el gatico, los niños, los sobrinos, hacen comida, hacen aseo y no se cuidan esa quemadura. Entonces vamos a tener riesgo de infección. Entonces, siempre y cuando tú le dejes claro al paciente los riesgos y todas las medidas que debe tomar para que no se infecte, tú lo puedes hacer. Y obviamente tú vas a ver el tipo de paciente, si es un paciente psiquiátrico, si es un paciente niño, si es un paciente con algún problema que vive en una vereda lejana y que no tiene la posibilidad de ir cada 24 horas, tú lo vas a hospitalizar y tienes todos los medios para justificar esa hospitalización. Pero si es un paciente que tú ves que es un paciente juicioso, se va a tomar su antibiótico, importantísimo, todos van con antibiótico, que es un paciente que sí va a ir cada 24 horas al servicio de urgencias a hacerse la curación, tú fácilmente le puedes dar el alta y la orden de cada 24 horas, vaya a tu servicio y le haces la curación. Listo, perfecto, doctora, muchas gracias. Dale, con gusto. Perfecto, muchas gracias por tu pregunta. ¿Tienen alguna otra pregunta? Por aquí yo no tengo más. En el chat tampoco tengo más. Argiro. Buenas noches para todos. Doctora, tengo una duda acerca de la hidratación del paciente. Decíamos que tiene una eliminación aproximadamente de 4 o 5 centímetros hora, que nos puede decir que estamos quedando cortos en la hidratación, pues el equilibrio hidroelectrolítico del paciente. ¿Qué posibilidad hay de pronto o qué cuidado debemos de tener que el paciente no nos vaya a retener líquidos y nos esté mostrando una diuresis muy baja y le coloquemos más y le estemos encharcando? Gracias. Listo, mira, hay unos pacientes que no nos van a orinar o que van a orinar más de lo normal y no vamos a podernos guiarnos por la diuresis. ¿Cuáles son? Pacientes en embarazo, pacientes con falla cardíaca, pacientes con edema pulmonar, pacientes que tomen diuréticos, pacientes con falla cardíaca, pacientes con quemaduras eléctricas graves. Esos pacientes no vamos a tener la diuresis como el gol estándar para medir la hidratación. Estos pacientes nos vamos a tener que guiar por frecuencia cardíaca, presión arterial, llenado capilar, niveles de ruidos hidroaéreos, porque la diuresis va a estar comprometida. Si es un paciente que toma diuréticos y te está orinando
0.5 unces hora, tú dices, no, este paciente está orinando perfecto, pero no, resulta que el paciente es hipertenso, que se toma diuréticos y que me está orinando es por la diuresis aumentada de los medicamentos. O por el contrario, tengo un paciente con falla renal, un paciente que no me va a orinar y yo estoy intentando mirar la diuresis y diciendo, este paciente no me orina, no me orina, y llego yo y le subo la hidratación. Entonces, importante la historia clínica del paciente, tener un familiar al lado, hacer la anamnesis adecuada y saber qué patologías tiene este paciente para yo saber adecuadamente si le puedo medir la diuresis o si me tengo que guiar por otros parámetros para ver cómo vamos con la hidratación. Pacientes alcohólicos también. Los pacientes alcohólicos nos hacen diuresis osmótica, entonces los pacientes alcohólicos no tampoco vamos a poder medir la hidratación que le estamos haciendo por medio de la diuresis. Entonces hay varios factores que vamos a tener que evaluar en estos pacientes para podernos guiar o no por la diuresis. Gracias, doctora. Dale. Oiga, ¿alguna otra pregunta? Yo no tengo más, en el chat tampoco hay. Aquí te están saludando, Andrea, te están mandando muchas felicitaciones por la presentación. Bueno, ya estamos terminando por horario y yo quisiera aprovechar, Andrea, teniendo en cuenta que aquí tenemos egresados, internos, estudiantes de diferentes semestres, para que nos cuentes, por favor, y eso sí es un poco personal, ¿cierto? Un poquito de tu experiencia. Yo sé que estuviste como médica de urgencias en el Peñol, ¿cierto? Y luego en Amagá, y después hiciste algo de medicina estética, o yo no soy como el doctor Luis Javier, a mí las cosas se me olvidan, ni siquiera me acordaba el año en el que egresaste. Pero contanos esa experiencia como egresada, cómo te ha ido, digamos, y cómo llegaste a Cuba, ¿cierto? A un programa como este que estás haciendo, que es muy bonito. Yo les decía al principio en la presentación, tal vez muchas personas tienen una idea errónea de lo que hace un cirujano plástico. Entonces, si puedes, por favor, contarnos un poquito de esa experiencia en estos minuticos que nos quedan. Bueno, sí, les cuento. Desde que yo empecé a estudiar medicina, yo quería ser cirujana plástica. Eso fue mi sueño toda la vida y siempre luché pues por ser cirujana plástica. Me gradué, no me tocó rural, pero aún así me fui a trabajar a Pueblo. Trabajé 1 año y medio en urgencias del Peñol, luego me fui 1 año y medio a trabajar en urgencias de Amagá. En Amagá aprendí lo que nunca pensé que iba a aprender porque eso es un pueblo minero, entonces se llegan pacientes de las minas con explosiones, fracturas, eso a uno le llegan pacientes y también es un pueblo violento, entonces llegan seguido me llegaban pacientes con 10, 12 tiros y uno no está preparado para eso. O sea, uno se prepara como médico general y uno dice, no, sí, va a tratar la hipertensión, los pacientes crónicos, pero te llega un servicio de urgencias un paciente con 12 tiros y doctora, usted está sola con la enfermera a 2 de la mañana. Entonces aprendí demasiado y valoro demasiado esa experiencia porque es lo que en realidad lo forma a uno, no solo como médico, sino también como persona y aprender a lidiar con todo tipo de pacientes. Ya después que salí de Amagá, estudié medicina estética en la Universidad del Tolima, soy médica estética de la Universidad del Tolima, ejercí 1 año como médica estética y durante todo el tiempo me estuve presentando pues de cirugía plástica. Acá en Medellín solamente está en la de Antioquia y en el CES, que salió hace 2 años. No pasé ni a la de Antioquia ni al CES de cirugía plástica, son pocos cupos, es difícil, pero tuve un compañero que de hecho es de la San Martín, que hizo cirugía plástica en La Habana. Es médico de la San Martín, Juan Diego, el doctor Juan Diego, hizo cirugía plástica en La Habana y yo me comuniqué con él y le pregunté, Juan, ¿cómo hiciste para ir a La Habana? Yo también quiero hacer cirugía plástica, no he podido pasar acá en Colombia, pero mi sueño es ser cirujana plástica. Entonces él me comentó todo para poderme ir a La Habana. Llegué a La Habana y resulta que me choqué con un mundo totalmente diferente, con unas dificultades grandísimas, tanto en los médicos, porque acá les cuento, por ejemplo, un cirujano plástico allá en Cuba gana $30 al mes. O sea, eso no tiene sentido. No tiene sentido. Allá los médicos
el neurocirujano más teso, con más experiencia, $30 al mes. Y la señora que te barre el servicio de urgencias, $30 al mes. Entonces, allá todos sí son por igual, pero uno dice, si yo me esforcé, estudié medicina, trabajé, me la luché para una especialidad y económicamente yo, o sea, yo tengo que sobrevivir, yo tengo que buscar mi comida también, mi calidad de vida, y por eso estamos estudiando medicina y vamos a buscar la especialidad y ganar lo mismo que la señora que barra el servicio de urgencias. Entonces fue un choque cultural muy fuerte porque uno, o sea, nunca había visto eso. También la parte de la alimentación durísima. Allá no hay supermercados, no hay centros comerciales, no hay un cine para uno distraerse un fin de semana, no hay restaurantes de cadena. Entonces yo dije, Dios mío, ¿será que para ser especialista voy a tener que vivir todo eso y voy a ser capaz? Pero yo dije, yo no, sí, vengo por un título, vengo por mi sueño y bueno, ya ahorita paso ya tercer año, ya el tiempo pasa rápido y uno sí es capaz y uno la da toda, estudia, uno es capaz de hacer todo lo que se proponga en la vida y ánimo muchachos, los que quieran saber algo, con mucho gusto para que vayan a Cuba. Perfecto. Ve, de una vez te voy a comprometer, decirle a Juan Diego, que yo con ese desgraciado no tengo contacto, que me busque y que lo voy a invitar a miércoles de academia para que nos dé una charla también. Yo sé porque uno de nuestros profes, Johan, sí tiene contacto con él y me contó la experiencia que él tuvo también. Entonces, dígale que por aquí lo vamos a esperar, que todos nuestros egresados son bienvenidos siempre. Y con estos Claro temas, que sí. súper bien. Bueno, bueno, esa experiencia, André, pues, ¿qué te digo? Mucha gente o los estudiantes incluso se ven obviamente como especialistas, pero a veces digamos que la imaginación no les da para pensar un poquito en lo que es primero pasar a un programa de residencia en las universidades que tenemos acá en Colombia. La demanda es altísima y hay programas que tienen muchísima demanda, la competencia es alta, obviamente las condiciones a las que te ha tocado, digamos, someterte en otro país, pues es diferente un país con esas características a lo que se puede tal vez presentar en un país europeo o en Estados Unidos o en otra parte del mundo. Entonces, esas experiencias son muy valiosas y tal vez le permiten a las personas valorar mucho lo que tenemos aquí en Colombia. Entonces, yo te agradezco enormemente, no solamente que hayas compartido los conocimientos que has adquirido, que veo que son muchísimos, y no solamente en la residencia, haber trabajado en el Peñol, haber trabajado en Amagá con esas cosas que nos acabas de contar es lo que también genera en los médicos de un país como este que tiene tantas necesidades y tantas situaciones. Yo creo que enfrentarse a eso genera tal vez un grado de conciencia diferente para ustedes. Y de nuevo, pues te agradezco mucho que hayas compartido no solamente tus conocimientos, sino tus experiencias durante todo el proceso como egresada y hasta llegar a este punto en el que estás ya casi una especialista, cumpliste tu sueño, estás cumpliendo tu sueño y eso nos alegra muchísimo. De verdad que desde la sede Sabaneta y desde la fundación en general, te felicitamos, te congratulamos y nos alegra muchísimo verte tan profesional. Por aquí le voy a dar una cuñita a la Coordinadora Nacional de Egresados, que es Amelia, que yo me imagino que está de que se habla y te quiere saludar. Y ya para que vamos cerrando, porque estamos un poquito pasados del tiempo, pero no importa, estamos aquí muy entretenidos. Amelia, dale, tenés la oportunidad de saludar a una de nuestras egresadas. Ahora sí puedo. Sí, dale tranquila. Gracias, Víctor, por la presentación. Doctora Andrea, muchísimas gracias. La escuché, hubo partes en las cuales se desconectó porque venía manejando. Sin embargo, ¿qué le digo? Primero que todo, gracias por haber aceptado la invitación por parte de Víctor de la institución a este espacio miércoles de academia. Segundo, qué experiencia de vida tan interesante. Cuánto me gustaría que los estudiantes que están en primer semestre la escucharan.
sobre todo para que conozcan de primera mano lo que significa no solo estudiar en la San Martín, sino a lo que se enfrentan cuando salen al mercado laboral. O sea, eso me parece súper interesante. El hecho de que haya compartido con nosotros sus conocimientos con la claridad y la facilidad. No soy médica, soy administradora de la San Martín, sin embargo, le entendí todo. O sea, yo decía, ok, no sabía esto, no sabía lo otro. Así que muy agradecida, orgullosa de mis egresados a nivel nacional, decirle que somos más de 55.000, que en la sede de Sabaneta tenemos la profesional de egresado Brigida Bendaño, que cualquier cosa que necesiten con mucho gusto. Si tenemos de otras sedes a nivel nacional, cada sede tiene una persona la cual está dispuesta a servirle. De todas maneras, doctora Andrea, el doctor Vito dice, me voy a traer a Juan David. No, yo quisiera de verdad que mis estudiantes de primer semestre la escucharan y que en cualquier otra oportunidad nos pueda acompañar. Víctor, ni qué decirte, tienes el dominio del tema y el manejo y me encanta la manera en la cual de manera charladita se van dando las cosas. Así que a mis egresados, a mis estudiantes, a las personas que están como invitadas, siempre serán bienvenidos y cualquier cosa estamos para servirles. Amelia, no, muchas gracias a ustedes. Con Andrea ya la pusimos en contacto con Brigitte, que es la coordinadora de la sede Sabaneta. Ya Sí. conversaron ellas, ya nos actualizó como la información y bueno, ya estamos al día con ella. La invitación a la sede es para que vaya, que por allá le tenemos un detallito desde la oficina de egresados y para que conozca la sede, porque realmente han habido muchos cambios desde que Andrea se graduó, la biblioteca, que ya es un CRAI, un centro de Súper. recursos, hay muchos cambios. Entonces, qué bueno que tenga el tiempo para pasar por allá y saludarnos y para que conozca prácticamente las cosas nuevas que tenemos en la sede. Y la idea, Amelia, de Claro. esta actividad es precisamente esa, o sea, realmente es acercar también a nuestros egresados para que compartan todas sus experiencias, no solamente las profesionales, sino las experiencias de vida. Y esta historia que nos contó Andrea hoy, aunque cortica, muy sustanciosa y muy bonita. Yo recuerdo que Andrea estuvo como estudiante bajo mi tutoría en su proyecto de investigación y le tocó ir a una zona del país, al Chocó, al municipio de Oh, Lloró, que es eso no otra lo cara, contaste. esa es otra cara también que A Lloró, Chocó. Yo nunca me imaginé que íbamos a terminar por allá, pero allá estuvimos y logramos sacar el trabajo con mucho éxito. De hecho, fue uno de los mejores de mi promoción y fue excelente, pero así es como se logran las cosas. Hay que guerrearlas y hay que ir hasta allá para poderlo lograr y sacar adelante. de ese proyecto, por ejemplo, publicamos un artículo. Entonces, Andrea, cuando se graduó de la universidad, ya tenía una publicación en una revista científica. Sí. Entonces, esas son cosas que ojalá los muchachos que están acá escuchando, los que todavía están en formación, ojalá les cale un poquito eso. Y es que estudiar medicina o cualquier carrera tiene sus sacrificios, pero vale la pena. Y lo que Andrea nos dice, ella está persiguiendo su sueño y si tiene que hacer sacrificios en un país con una cultura diferente, con unas condiciones diferentes, pues eso no es una limitante. Si usted quiere conseguir las cosas, propóngase. Entonces, esa también, Amelia, es, mejor dicho, esta experiencia para nosotros de miércoles de academia es precisamente eso, tener estos espacios para poder compartir con nuestros egresados, con nuestros estudiantes. Aquí tenemos profesores conectados, por aquí va la doctora Catalina, egresados, por aquí está Jaime Gómez y estudiantes de todos los semestres. Veo por aquí algunas personas de la sede de Paz, que por ahí está la doctora Leonora acompañándonos. Entonces, yo les agradezco mucho a todos por la compañía hoy miércoles, a Andrea por su excelente presentación y por permitirnos conocer su historia y obviamente a la oficina de egresados que nos está apoyando también con esta actividad de miércoles de academia. La idea es Muchas gracias, fortalecer sí. la idea es fortalecer más estos espacios. Así que bienvenidos todos los egresados que estén, se pueden contactar con Víctor o cualquiera de las profesionales que está a nivel nacional. Y doctora Andrea, de verdad, 10 de 10. Felicitaciones, felicitaciones. Qué chévere, muy buena presentación. Muchas gracias a todos. Feliz de ser egresada de la San Martín. No se imaginan lo orgullosa que me siento y lo feliz de haber elegido la universidad para ser médica. Me siento, salí al ruedo muy bien preparada. Me siento muy feliz de ser egresada de la San Martín y muchas gracias a ustedes por abrir este espacio
para nosotros poder como brindar ese granito de arena de lo que vamos conociendo, de las experiencias que vamos viviendo, porque recuerdo que uno en los primeros semestres es muy cieguito, o sea, uno cree que todo va a ser color de rosa, pero uno tiene que enterarse de las vivencias de compañeros que van más adelante, de médicos egresados, y uno aprende de las experiencias que le cuentan a uno. Entonces, este espacio me parece espectacular. Muchas gracias por escucharme, por estar acá presentes y con muchísimo gusto cualquier cosa que necesiten, chicos, si están en el rural, si están en un servicio de urgencias de un primer nivel, tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, se pueden contactar conmigo sin ningún problema, les voy a ayudar, les voy a explicar cómo tratar ese quemado si están de pronto en una situación difícil, con muchísimo gusto. Y bueno, siempre atenta acá y voy a ir a la próxima semana a ver si me doy la pasadita por la universidad. Listo, bienvenida. Bueno, finalmente, muchas gracias a todos. Excelente presentación del día de hoy. Los esperamos dentro de 8 días con un nuevo tema. Feliz noche para todos y muchas gracias por su asistencia. Recuerden llenar el link de asistencia que está en el chat. Muchas gracias. Muchas gracias. Amelia, voy a cerrar acá y enseguida conversamos. Te pego una llamadita, ¿listo? Dale, listo, Víctor, perfecto. Quedo Dale. pendiente. Listo. Vale, estás bien. Hasta luego.